Otra de las herramientas aplicadas en el Lean Manufacturing es el Jidoka. El Jidoka es una metodología japonesa que busca que cada proceso tenga su propio autocontrol de calidad, refiriéndose principalmente a procesos industriales de producción en línea o a gran escala. Este método no funciona solamente corrigiendo una irregularidad puntual, sino que investiga la causa raíz, permitiendo eliminarla permanentemente y evitando su repetición en un futuro. Los objetivos del Jidoka, entre algunos otros, son el manejo efectivo del personal, es decir, que se cuenta solo con el personal necesario, que siga una metodología automatizada y un operario que se pueda encargar de varias máquinas y funciones. Ya lo hablamos también de la polivalencia de los operadores. Eh, Dependiendo del tipo de empresa y dependiendo del tipo de producción que se trate, la asignación de tareas y funciones puede alternarse con otras herramientas de planificación de producción, como el Kanban, el método Kanban. Otro de los objetivos es garantizar la calidad, no solo en un departamento de calidad, o no solo el departamento de calidad se encarga de detectar los errores, sino que todos los operarios y en caso de ser necesario un control de calidad externo. Este debe realizarse en la misma línea de producción y para ello también serán necesarios protocolos y procedimientos específicos de cómo deben realizarse, así de cómo deben quedar evidenciados o cuál sería la evidencia documental de este proceso. Vamos a disminuir también los tiempos de producción. Al ser un proceso automatizado, se reducen estos tiempos y ya que la maquinaria quedará el menor tiempo posible parada. Vamos a disminuir también las unidades defectuosas, ya que cada vez que se detecta un fallo, este se repara de forma inmediata, con lo que no se generan unidades con defecto, o bien se generan mínimas unidades con defecto. Las empresas normalmente que aplican este método suelen disponer de maquinaria con posibilidad de paro automático o manual, y que normalmente son flexibles y máquinas pequeñas. La disminución también de los costos, entonces al eliminar departamentos, al disminuir el personal y al trabajar con la automatización, se reducen los costos a largo plazo. La implementación del Jidoka se va orientada a 4 etapas, ¿no? 4 pasos que debemos de entender bien, en principio, de manejar bien y sobre todo de solucionar bien. Tenemos que detectar el problema, después detenemos la producción de la línea, esto se va a hacer de manera momentánea y lo puede hacer ya sea un operador o sensores instalados en las máquinas, obviamente. Se corrige el problema, pero en una etapa intermedia a esa se va a ofrecer una solución rápida, una solución que corrija el error, el defecto, para poder reanudar la producción mientras se busca la solución definitiva. Y entonces investigamos las causas raíz del problema, que esto es un ejercicio de bastante tiempo, y se instalan entonces soluciones definitivas para el error. Vamos a identificar el problema, entonces, y esto lo hacemos mediante sensores instalados, ¿no? Si una pieza es defectuosa y el sensor la reconoce, entonces lo que vamos a hacer es que la propia máquina se va a detener de forma autónoma. O en el caso de que un operador detecte la falla y los sensores no, pues la detendría el operador. Ese es el primer paso, identificar el problema. ¿Qué tipo de defecto tiene mi pieza? Segundo paso para realizar sería la detección de la producción de manera momentánea. Las soluciones tienen que ser dadas buscando atacar el error
y sobre todo el error que se está presentando y los que se podrían presentar. Por ejemplo, si en una pieza de inyección de plástico sale incompleta, lo primero que tendríamos que verificar para dar solución al problema, pues serían la configuración de la inyectora, las velocidades de inyección, las presiones de inyección, las temperaturas de los materiales, las temperaturas de los moldes. En ese caso hay que tener en cuenta entonces cada aspecto que podría fallar para poder ir descartando y de esa forma tener muchas más posibilidades de encontrar directamente el error que está generando el defecto y entonces atacarlo dándole una solución. Bien, buscamos entonces soluciones rápidas para corregir los efectos del problema. Volviendo al problema del tema del plástico, de la inyección de plástico. Entonces, una vez que hemos revisado la inyectora y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la velocidad de inyección es muy baja, entonces aumentamos la velocidad de inyección. Aumentamos la velocidad de inyección y esperamos a que ese movimiento sea el que solucione de manera momentánea el error y se empiezan a buscar entonces los errores adyacentes. Buscamos soluciones rápidas para corregir los efectos que genera ese error y que no se conviertan en muchas más piezas defectuosas. Vamos a investigar entonces a partir de aquí las causas raíz del problema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar, entre otras herramientas, el análisis de modo falla-efecto. Este AMEF nos permite básicamente identificar cuáles serían las posibles causas de un error, cuáles serían sus posibles soluciones y cuantificar en una escala, ¿no? La peligrosidad de ese error, la peligrosidad de ese riesgo. Entonces, el AMEF servirá, ya mencionamos, para identificar las causas que originan el o los problemas que se pudieran presentar o que se presentaron durante el proceso de producción. Ya que identificamos entonces los errores o los potenciales defectos, tenemos que atacarlos utilizando precisamente un indicador. ¿Cuál es el error y en qué me afecta a mi proceso, ¿no? Me afecta en cuanto a calidad, me afecta en cuanto a condiciones mecánicas de mi estructura. Generamos entonces una MEF y encontramos ya la posible causa o la potencial causa y a su vez brindamos las posibles soluciones que podrían ayudar a corregir ese error y ayudarnos precisamente a que no se presenten más defectos. Entonces, ¿para qué nos sirve la escala cuantitativa que estamos generando? Como podemos ver, hay unos números designados como NPR en el AMEF que nos van a dar precisamente o son el producto de la severidad por la ocurrencia por el nivel de detección. Esas son las tres escalas que vamos a manejar, ¿no? Vamos a sugerir también un sistema de control precisamente para el tipo de error o defecto que se está encontrando. Y una vez tengamos el NPR más alto de nuestro MEF, ahí es donde nos vamos a centrar para generar nuestro Poka-yoke. Entonces ya investigamos las raíces, ya vimos que nos llevó bastante tiempo porque tenemos que analizar todos y cada uno de los pasos realizados para llevar a cabo un proceso, ¿no? Entonces vamos a implantar una solución definitiva y lo vamos a hacer utilizando dos herramientas. Lo primero, el sistema Andon,
y nos vamos a referir al sistema Andon como una forma, ¿no? O un sistema cuyo propósito es facilitar las tomas de decisiones y la participación del personal. Asimismo, va a ofrecer una gran cantidad de información sobre cómo la labor de los trabajadores influye en los resultados, permitiendo un mayor control sobre las metas. Es un control visual que ayuda a empoderar y motivar al personal mediante la información. Etimológicamente hablando, Andon significa señal, ¿no? Andon es pues, una palabra japonesa que puede significar señal o linterna. El sistema Andon básicamente es una ayuda visual que alarma y resalta donde se requiere la acción. Vamos a poner un ejemplo, una luz intermitente en una planta de fabricación que señala que la línea ha sido detenida por alguno de los operadores debido a alguna irregularidad. El sistema Andon o Andon es un principio y asimismo es una herramienta que se utiliza para aplicar precisamente en el Hidoka. Los orígenes de la palabra Andon ya dijimos que es una palabra en japonés y este se activa generalmente mediante un botón que detiene automáticamente la producción para que el equipo pueda recopilar información, aplicar círculo de Deming y analizar las causas de origen para después aplicar una rápida solución. Podríamos decir entonces que el sistema Andon es una especie de paro en nuestra línea. Entonces es una incorporación de luces también que dan una señal de advertencia y tiene que ser de fácil visibilidad. También identifica al área o estación de trabajo específica que tiene el problema. La frecuencia y la naturaleza de estos problemas ocasionales se analizan como parte del programa de Toyota con la mejora continua del sistema Toyota. Hay varios tipos de Andon, ¿no? Y quizás la manera más simple es la de una serie de luces, una torreta de luces, que nos va a indicar si la producción es normal, si no tiene incidencias de calidad, y está representada normalmente por un color blanco. Si hay problemas o incidencias de diversos tipos, se asigna un color al problema. Normalmente los colores son blanco, que es producción en estado normal, rojo, que es una incidencia de calidad, ámbar, que es una rotura en stock en algún componente, y azul, que nos va a indicar un problema de mantenimiento. Otra manera que es bastante simple de identificar un sistema de alarma es precisamente con una alarma, un sistema de señales con una alarma. En lugar de luces de distintos colores, pues vamos a tener una alarma de luz, de sonido o una mezcla de ambas. Esta nos va a alertar precisamente cuando hay algún problema. Hay otros tipos de Andon. El primero sería un tablero de información, que es un panel estilo pantalla de televisión donde se muestran con colores y valores indicadores y valores varios o distintos indicadores a tener en cuenta, o el estatus de la planta de producción. Y llegamos a la última herramienta, la que nos brinda soluciones definitivas, que es el Poka-Yoke. ¿Qué es el Poka-Yoke para empezar? Pues es un sistema a prueba de error. Poka-Yoke es... Hay dos tipos de Poka-Yoke. Uno sería un método de control y el otro sería un método de advertencia. Los métodos de control se activan cuando ocurren anormalidades que apagan las máquinas o que bloquean los sistemas de operación, previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. En este caso, por ejemplo, podríamos combinar un sistema Andon, una alarma de luces, con un Poka-Yoke que detenga directamente la máquina. Este tipo de métodos tienen una función reguladora mucho más fuerte que los de tipo preventivo.
y por lo tanto este tipo de sistemas de control ayudan a maximizar la eficiencia para alcanzar cero defectos. Vamos a clasificar entonces los Pokayoke como métodos de contacto, que van a ser aquellos métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las anormalidades en el acabado o en las dimensiones de la pieza, donde puede o no haber contacto entre el dispositivo y el producto. Vamos a tener también los métodos de valor fijo, que van a ser métodos que van a detectar anormalidades por medio de la inspección de un número específico de movimientos. En casos donde las operaciones deben de repetirse un número predeterminado de veces. El método del paso movimiento, y estos son métodos en el cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los errores en movimientos estándares donde las operaciones son realizadas en movimientos predeterminados. Este método es extremadamente efectivo porque tiene un amplio rango de aplicación y la posibilidad de su uso debe de considerarse siempre que se está planeando la implementación de un dispositivo Pokayoke. También utilizamos medidores en los sistemas Pokayoke y pueden dividirse en tres grupos. Los primeros que serían medidores de contacto, los segundos que serían medidores sin contacto, los terceros que serían medidores de variables como presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, conteo o alguna transmisión de información. Entonces vamos a ver o entendemos entonces que hay dispositivos que nos van a ayudar a prevenir que se cometan errores. Básicamente eso es un sistema Pokayoke, un sistema a prueba de errores. No quiere decir que no se presenten, pero ya no vamos a tener o ya vamos a tener la certeza de que fueron errores originados por acciones humanas y no por acciones que sean directamente del proceso. Entonces, el Pokayoke es la instancia final de la aplicación del Jidoka, en donde vamos a tener ya un sistema totalmente automatizado que permita de forma autónoma automatizar su labor. Y entonces en estos 4 pasos estamos cubriendo 10 fases del Jidoka. La fase 1, que es la automatización del proyecto, la cubrimos con el Pokayoke. La fase 2, que es la automatización de la sujeción, también la estamos cubriendo con el Pokayoke, porque estamos diseñando un dispositivo en el cual nuestras piezas se resguarden de la mayor forma posible. Automatización de la alimentación. Esta puede ser un poco más hacia el inicio del proceso, ¿no? Que es ya, en lugar de que sea un operador el que meta la pieza o el que la ponga en una banda transportadora, pues que sea directamente un robot el que la deposite ahí. Automatización de paradas. Lo que comentábamos, si detectamos algún error que pueda generar un potencial defecto, la torreta de luces nos anuncia que hay un error, y entonces ahí es donde entra el Pokayoke, que detiene la operación, o el propio operador la detiene. La automatización de retornos de las piezas que necesitan ser reprocesadas o que definitivamente pueden ser desechadas, que también va involucrado con la automatización del retiro de piezas. Los mecanismos antierror, que es un Pokayoke básicamente. La automatización de la carga, es decir, del traslado, de carga de inicio y de transferencia, que son los traslados a almacén, las cargas de alimentaciones de los inicios de proceso y las automatizaciones de los inicios de proceso. Básicamente estamos automatizando toda una línea, pero antes de eso tomamos en cuenta pues todos los posibles errores que pudimos cometer, todos los potenciales defectos que se pudieron dar,
buscamos una solución temporal, buscamos entonces la causa raíz, la analizamos, la profundizamos y ahí es donde entró el Pocayoke para resolver esa situación.